¡Hey, hey, hey! What's up? ¿Qué tal estáis? Pues ya es Navidad. Para algunos estáis pensando, por fin, bien, Navidad, no sé cuánto. Pero a mí no me gusta. Por muchas razones. Este vídeo no es sobre las razones por las que no me gusta la Navidad, que hay un montón, aparte de la hipocresía, no sé cuánto, las fiestas de empresa y tal, bla, 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 y toda esa mierda. Pero como este vídeo no va sobre eso, porque hay un montón de ello en YouTube, hoy os traigo un cuento de Navidad. Así que me voy a poner las gafas para leeroslo porque no veo una mierda sin ellas. Así que comencemos. Los primeros rayos de sol salpicaban el gran abeto verde que había en el salón. Por fin era Navidad y los niños, despiertos desde hacía rato, esperaban impacientes a que sus padres les avisaran para bajar a abrir los regalos. Los mellizos Mateus y Melissa, Matt y Mel, como les gustaba que les llamaran, susurraban sobre qué creían que les habría traído Papá Noel. «Ha sido una noche alborotada. Papá Noel debía ir muy cargado», comentaba Mel. A lo que Matt respondió: «Sí, yo también oí mucho ruido», mientras asentía con la cabeza. El tiempo pasaba y sus padres no les avisaban, y no eran capaces de notar el característico olor en el aire de las galletas navideñas de su madre. «Voy a bajar. Estoy harto de esperar», dijo Matt. «Ya soy un hombre. Este año cumplí 10 años. No tengo que esperar a que nadie me despierte». Mel se reía así. Se reía Mel. Pues, aunque tenían la misma edad, ella era bastante más madura que Matt. «Venga, voy contigo», añadió a regañadientes. Los dos bajaron de la cama y mientras abrían la puerta de la habitación, una sensación extraña se apoderó de ellos. Aún así, salieron y corrieron escaleras abajo en dirección al salón para abrir los regalos. Los niños no estaban preparados para ver lo que había ahí, a los pies del árbol. «Ayuda, la Confederación Interdimensional Navideña os necesita», dijo una voz robótica. «Tenéis que salvar la Navidad. Vuestros padres son Papá y Mamá Noel. Y ayer los secuestraron. Tenéis que viajar en el tiempo y utilizar vuestros poderes navideños para evitarlo». Algo dentro de ellos les decía que aquel robot no mentía. Y eso explicaba por qué Matt, con tan solo 5 años, ya tenía una incipiente barba. Y Mel era capaz de crear bastones de caramelo solo con pensarlo. Los niños aún no entendían sus poderes, ni tampoco el nivel ni la fuerza que tenían con ellos. Se movían por instinto. Al igual que Spider-Man tenía el aracnosentido, ellos tenían el sentido navideño, el Navidad sentido. Chum, chum, chum. Juntar las manos y desear con fuerza viajar en el tiempo. Creer en vosotros. Solo con la fuerza de la ilusión navideña podréis conseguirlo, dijo el robot antes de apagarse. Matt y Mel hicieron exactamente lo que el robot les dijo. Y ¡puf! Está siendo una historia apasionante, ¿verdad, chicos? Venga, continuemos. Los niños aparecieron en el armario y escondidos observaron cómo su madre les arropaba y terminaba de contarles el cuento navideño de ayer, lo que para ellos sería hoy. «Buenas noches, mis pequeños», decía su madre. «Dormíos rápido, para que Papá Noel os traiga los regalos. Os quiero». Los niños ya estaban dormidos, pero aún así, su madre nunca perdía la oportunidad de decirles lo mucho que les quería. Cuando mamá salió de la habitación, oyeron un ruido muy fuerte. Así que salieron del armario y corrieron a ver qué pasaba. Para cuando llegaron abajo, solo vieron una sombra acompañada por una risa y una voz tenebrosa que decía: «Ya les tenemos, señor Grinch. Este año no habrá Navidad». «Sí, señor. Los niños siguen durmiendo. No se enteraron de nada». «Señor, ya voy». Los niños empezaron a llorar en cuanto el hombrecito se fue. Mel abrazó a Matt y cuando sus manos se tocaron, apareció en la puerta un Mustang GT con un motor en V,
con 1000 renos de potencia, de 0 a 100 en un segundo, 0 de emisiones de carbono, elevalunas eléctrico, navegador y manos libres, que además podía volar. «Esto lo hemos hecho nosotros. Ahora podremos salvar la Navidad», dijo Mel. Se montaron en el coche, pero no veían nada. Al arrancar, se encendió una pequeña luz roja en la parte delantera. «¿Cómo encontraremos a papá y a mamá?», dijo Mel desde el asiento del copiloto. «Solo cree y lo lograremos», dijo Matt. Aceleraron y en menos de lo que esperaban, llegaron a la guarida del Grinch, que ya los esperaba, pues su radar antinavidad los había detectado. Mel imaginó una arma navideña que disparaba bastones de caramelo bomba a velocidades ultrasónicas. Atacaron la base del Grinch hiriendo de muerte a su esbirro, mientras Matt con su perfecta conducción esquivaba los proyectiles del Grinch. ¡No! ¿Cómo es posible que unos niños sean capaces de derrotarme? Gritó el Grinch. ¡Pum! ¡Buah! Explotó la guarida del Grinch. Los cuerpos indestructibles de papá y mamá Noel cayeron dentro del coche, justo en el asiento trasero. Y junto a ellos apareció de nuevo el robot y les dijo: «Dejad a vuestros padres en su cama y repartir los regalos. Yo destruiré la otra línea temporal y ataré los cabos sueltos». Los niños asintieron y el robot desapareció. Matt miró a Mel y le preguntó: ¿era ese el robot duende de los cuentos que nos contaban papá y mamá? Mel le miró a los ojos y dijo: «Eso creo, Matt. Eso creo». Dejaron a sus padres en la cama y repartieron los regalos por todo el mundo, salvando así la Navidad para que todos los niños del mundo pudieran mantener la ilusión. Muy bien, chicos. Muy bien hecho. Y así termina nuestro cuento. ¿Qué os ha parecido? Si queréis más cuentos como este, suscribíos a mi canal, darle me gusta, compartirlo y ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!